Gracias, Señor. Gracias por tantas cosas, hermanos, que el Señor hace en nuestras vidas y no hace. Amén. Imagínense si el Señor nos mostrara todo lo que nos va a suceder y que Dios nos guarda, que pone esos ángeles ahí para que nos guarden día y noche. Amén. Bueno, el último mensaje que yo di, no sé si ustedes se recuerdan, que fue, ¿predica qué? Predica la palabra. ¿Ok? Predica la palabra. Y el Señor sigue conmigo en cuanto a la predicación, porque sin la predicación nadie puede salvarse. ¿Ok? Sin predicación no hay salvación, no hay redención. ¿Ok? No podemos estar callados, mudos. Lo que hemos recibido de gracia, tenemos que darlo. Amén. Esto no se vende, esto no se compra. Amén. Esto es gratuito, hermano. Así como yo la recibí de gracia, usted también la recibió de gracia. Y hay un mundo afuera que necesita escuchar el Evangelio de Dios. Yo les prediqué aquella vez el libro de Timoteo, ¿ok? Que dice, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra afuera, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? En todo tiempo. Y les conté una ilustración que fue realmente en los años, no recuerdo los años, pero fue en una iglesia católica que el cura se convierte a Cristo y empieza a predicarle a toda la congregación sobre la palabra de Dios. Y toda la congregación al final se convierte a Cristo. Y el hombre, usted sabe, estaba en su primer amor y quería seguir expandiendo el Evangelio porque su congregación ya se había convertido. Y entonces empieza a predicar en otras iglesias, ¿ok? Otras iglesias católicas. Y los curas se molestaron, ¿ok? Y fueron a hablar con el obispo. Entonces el obispo le dijo, bueno, yo voy a hablar con él. El obispo llama al cura, ¿cierto? Al cura ya convertido, o sea, nuestro hermano lo llama y le dice, lo saluda amablemente, y empiezan a hablar y le dice, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué tú estás haciendo eso? Entonces el cura convertido le dice, padre, yo solo predico en 2 temporadas. ¡Wow, qué bueno!, le dice el cura. ¿Y qué temporadas son esas? A tiempo y fuera de tiempo. O sea que no hay excusas, hermanos. ¿Dónde tenemos que predicar? ¿Hay un lugar específico para que nosotros prediquemos? ¿Es solamente aquí en la iglesia donde tenemos que predicar? ¿Nosotros podemos predicar en el avión? ¿Podemos predicar en la calle? ¿Podemos predicar en el trabajo? ¿Podemos predicar ahora por Zoom? ¿Ok? Se puede predicar por internet. Y déjeme decirle, hermano, el Señor me lo trajo. Usted sabe que los 3 hermanos que están trabajando en los cortos, que Dios los bendiga y les siga dando esa gracia que sea plena sobre sus vidas. Hay un corto que se hizo que ya van más de, escúcheme bien, 110,000 personas. No sé, ¿cuántas van, Jorgito, ya? ¿Cuánto? Más de 110,000 vistas. ¿Qué me dice usted? ¿Sabe lo que significa eso? Que la palabra de Dios la estamos haciendo correr, hermanos. Ahora, denle ese aplauso al Señor. Porque, ¿cuál es el fin del cristiano? Que usted se convierta, ¿cierto? Pero no solo que al convertirse usted caliente un asiento, ¿dónde? En la iglesia. Y no predique, porque el Señor nos va a llamar a terreno. ¿Qué hiciste con el don que yo te di? Porque todos tenemos un don. Usted no me venga a decir que usted no tiene don, porque todos tenemos un don. Dios nos ha dado un regalo, ¿cierto? A cada uno de nosotros. Y tal vez no sea el de predicación, pero con su testimonio usted puede predicarle a mucha gente. Entonces el Señor ha puesto esto en mi corazón, que nosotros como iglesia, y no solo nosotros, sino las iglesias del Señor, tienen que preparar al pueblo con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si usted sale a evangelizar y no conoce la palabra del Señor, ¿cómo va a traer las almas a la iglesia? ¿Ok? Usted sabe que cuando la persona no conoce del Señor, tiene muchas preguntas,
y usted tiene que respondérselas de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso yo quiero que hoy vamos al libro de Romanos. El Señor sigue conmigo con esto porque es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio, porque sin predicación no hay salvación. Amén. Y vamos a ir al primer capítulo de Romanos del 8 al 17, y de ahí voy a seguir otro versículo porque quiero mostrarles algo. Cuando lo tengan, se ponen en sus dos piecitos. Romanos 8. Todos sabemos que el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, ¿cierto? Capítulo 1. 1, versículo 8 hasta el 18 vamos a leer. ¿Ok? Pero el centro de esto va a ser el poder del Evangelio. ¿Ok? Cuando lo tengan me dicen amén. Y vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Escuche bien, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El 1, voy en el 10 ahora. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Mire, Pablo era tremendo. A fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Mire, él se sentía deudor, él se sentía que tenía que evangelizar, que les debía algo. ¿Y cuál era la paga? Evangelizar. ¿Ok? El 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mire, Pablo donde iba, predicaba y anunciaba el evangelio, porque ese fue el llamado de él. Este es el versículo que nosotros vamos a usar para llevar una enseñanza. Dice, el poder del evangelio. El 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, que detienen la palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse y vemos que en estos días hay muchos Bar Jesús que están deteniendo el evangelio, que no quieren que sea predicado, hermano. Yo les contaba, si no me recuerdo, les contaba el día viernes o martes, hay un actor cristiano que se llama Kirk Cameron, que hizo un libro cristiano para niños de kinder hasta tercer año, creo, y lo llevó por varias escuelas, por más de 20 escuelas, y nadie lo quiso. ¿Usted sabe por qué? Porque todos le decían que ellos estaban, que eran woke, o sea, que ellos estaban apoyando todo lo que era el wokeismo, que eso, usted sabe, es todo lo de homosexual y todas esas cosas. Porque el mundo, hermano, ahora en estos momentos no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia en estos días hemos dado un mal testimonio y no hemos predicado el evangelio de Dios, el que da la salvación. ¿Quién trae la salvación? La palabra de Dios.
Y yo quiero decirte, mira, dice el Evangelio. Vamos a ver primero qué es lo que es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, ¿ok? Son las buenas noticias ¿de qué? De que yo me voy a comprar una casa, de que yo voy a tener un auto. No, las buenas noticias de que vino un Salvador de los cielos a salvar a los hombres. Esas son las buenas nuevas de salvación, ¿ok? ¿Y qué es lo que es el poder? Dice, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué es lo que es el poder? El poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Yo mientras estudiaba, el Señor me ministraba mi corazón. Y el Evangelio es Jesucristo, porque Él es la palabra escrita, pero también la palabra hecha carne. Dice la palabra de Dios que los cielos fueron creados por el poder de su palabra. Y todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él y para Él. ¿Ok? Por el poder de su palabra. Él creó los cielos, creó las estrellas. Amén. Incluso creó los mares. Imagínense los mares tan extensos, que son tan profundos, hermano, que el hombre en estos momentos conoce más los cielos que la profundidad de los mares. Porque la profundidad de los mares no puede llegar. ¿Por qué? Porque a cierta distancia todo lo que mande explota por la presión, ¿ok? Son cosas inigualables, incomparables que Dios creó y que el hombre no puede crear. Ayer escuchaba un mensaje muy bueno de El Amanecer. Y este hermano decía que hasta el día de hoy el hombre todavía no puede crear vida, ¿ok? Y no va a crear vida, aunque inventen pastillas, hagan lo que hagan, no pueden crear vida. Pero la palabra de Dios te da vida. La palabra de Dios, hermano, te da vida. Y no solo eso, hermano, sino que resucita a los muertos. Todos nosotros estábamos muertos, pero nos resucitó porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder. Hermano, y no solo te resucita, sino que da vida. Puedes estar muerto, pero la palabra te levanta, hablando en lo natural. Y vemos los milagros que hizo Jesús, que Pedro levantó. Hermano, eso es lo que hace la palabra de Dios. Y en estos momentos no se está predicando la palabra de Dios. Vemos muy pocas iglesias que están usando la palabra. Y déjame decirte, y todos sabemos, ¿quién es el centro de la palabra? Hablando de la Biblia, Biblia significa libro, de los 66 libros que hay. ¿Quién es el centro? ¿A quién se predica? A Jesucristo, pero también, dáselo hermano, es Jesucristo. Pero también tengo que decirte que el centro también es la predicación de la palabra. Porque yo no saco nada con predicar y poner de segundo o tercer plano a Jesucristo, porque no va a traer salvación. Si no hay predicación de palabra, no hay salvación. Los hombres no se pueden salvar. Pablo, en el libro de Primera de Corintios, le dijo al pueblo, le dijo, mira lo que le dijo, se me olvidó el texto, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación, hermanos. Sin predicación no hay salvación. Y sin predicación de Jesucristo no hay salvación. Lo que nosotros tenemos que predicar es a Jesucristo resucitado y contar la historia de Cristo Jesús aquí en esta tierra para que los hombres se salven. Entonces dijimos que el Evangelio, ¿qué es lo que es? Son las buenas noticias de salvación. ¿Y quién las trajo? Jesucristo. Y Él mismo es la palabra encarnada, hecha carne. Pero también está aquí escrita, hermano. Él es el Evangelio puro, el centro de todas las cosas. ¿Y qué es lo que es poder? El poder lo comparan con la dinamita. ¿Qué hace la dinamita? La dinamita explota, ¿cierto? Si la ponemos, por ejemplo, en una cueva para botar piedra, tierra, la ponemos y hace una explosión tan grande que bota todo aquello para que el hombre pueda extraer lo que necesita, el oro, la plata, lo que sea, ¿ok?
Y eso es lo que hace la explosión en tu vida. Cuando llega el dunamis de Dios a tu vida, hermano, explota el hombre viejo y nace el nuevo. Mira qué poderoso es, hermano. La dinamita en lo natural te mata, pero la dinamita de Dios te da vida. Qué tremendo, hermano. Son comparaciones que Dios nos deja para que nosotros podamos ilustrar. Y todos nosotros, hermanos, tenemos el poder, tenemos el dunamis. Tenemos el evangelio en nuestras manos, y no solo en nuestras manos, ya está en nuestro corazón el evangelio de Dios. ¿Y qué necesita el mundo, hermano? ¿Qué necesita el mundo para poder vivir, para estar vivos como nosotros? Necesita de la predicación de ti y de mí, ¿ok? Porque el evangelio es poder de Dios. Y mira, déjame decirte que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pablo sabía lo que era el poder. Acuérdate cómo él se convirtió, hermano. Él iba en persecución de los cristianos y dice la palabra de Dios que Dios lo tiró a tierra. No vamos a decir de un caballo, de un camello. Dios lo tiró a tierra, Dios lo humilló, ¿ok? Lo tiró a tierra, lo humilló y vio el poder de Dios. Después de 3 días quedó ciego y oraron por él y abrió los ojos. Y él sabía lo que era el evangelio, hermano. Por eso este hombre donde iba llevaba el evangelio. Acuérdate que el Señor le dijo, te he llamado para que tú seas salvación en esta tierra hasta lo último de la tierra, hermano. Y este hombre cumplía con el propósito del que fue llamado. ¿Para qué fue llamado? Para predicar el evangelio. ¿Y tú para qué fuiste llamado? Tú no fuiste llamado para estar sentado y calentar una silla, hermano. Lo mismo con mi vida. Nosotros fuimos llamados, hermano, para salir afuera y llevar este evangelio. Mira, y no hay excusas. Hay muchos métodos para evangelizar. Muchos métodos, hermano. Mira, ahora está el celular. Tú sabes que los testigos de Jehová mandan cartas. Te llaman por teléfono, te tocan a la puerta. Y nosotros como cristianos que tenemos la verdad, ¿qué hacemos? Los hospitales están llenos de gente, hermano, que está para morir, pero que mueran con Cristo. Que se vayan con la verdad. Y que puedan testificar allá en el cielo, cuando estén allá arriba en el cielo con el Padre, y decir, mira, tu hijo se llama tal y él fue y me llevó la salvación. Hermano, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el que gana almas es sabio. Tenemos que hacernos sabios, hermano. Tenemos que hacernos sabios. Por la palabra de Dios, ganar almas. Necesitamos salir y evangelizar, hermano, porque los tiempos son malos. Los tiempos son peligrosos. Vemos cómo está la situación en el mundo, hermano. Esto no va a parar en nada bueno. Los tiempos y la palabra de Dios nos avisa, el libro de Mateo, lo hemos estudiado ¿cuánto? Mateo 24, ¿qué dice? Cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, ¿qué dice la palabra? Ayúdenme que a mí se me olvidan las cosas, hermano. Que el tiempo está cerca. Y más cerca que nunca, porque se está hablando de paz. Y que dice el libro de Tesalónica, cuando escuchemos que se diga paz, entonces vendrá ruina, ¿qué? Repentina. ¿Qué es lo que es repentina? De repente, hermano. Es crítico lo que está sucediendo, hermano. Es crítico. Entonces, el evangelio no es solo información. El evangelio no es solo información, sino es el poder de Dios. Hermano, ponte a pensar, el poder de Dios está en este libro, y este libro tú puedes hacerte poderoso cuando lo tienes en tu corazón, pero hay que saberlo usar, ¿ok? No con la intención errada, sino con la intención que le agrade a Dios. ¿Por qué Pablo y estos discípulos, hermano, andaban con tanta unción y tanto poder? Levantaban muertos, paralíticos. Pedro le dijo a uno, no tengo oro ni plata. Levántate en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué?
Porque usó la palabra de Dios, hermano. Y es lo que nosotros necesitamos meternos en el corazón para poder predicar el Evangelio. No solo aquí en la iglesia, hermano. Necesitamos predicarle al mundo. Y eso va para mí también. Y espero que este verano podamos encontrar un lugar, no solo el que íbamos con el hermano Lorenzo, y llevar el mensaje, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios es el único que puede salvar al hombre, hermano. No hay otro método para salvar al hombre. Por más nosotros estamos inhabilitados para salvarnos. Si no es por medio del mensaje, no hay salvación. ¿Cómo fue que uno de ustedes se convirtió? ¿Cómo fui? Les voy a contar cómo yo me convertí. A mí me predicaron el Evangelio. Y gracias a Dios yo creí en el momento que me lo predicaron. Y cuando me lo predicaron, me dijeron, ¿quieres ir a la iglesia? Yo le dije, sí, porque necesitaba de Dios. Yo estaba necesitado. Y fui a la iglesia y me convertí, hermano. ¿Por qué? Porque a alguien el Señor usó para predicarme el Evangelio. ¿Cuántas almas nos hemos ganado? ¿Por qué hemos dejado el primer amor, hermano? El Señor le dijo a aquella iglesia, tengo algo contra ti. Hermano, que no nos diga a nosotros también. Y usted sabe qué le dijo. Has dejado tu primer amor. ¿Se recuerdan cuando nos convertimos? ¿Cómo andábamos? Yo era un fuego, hermano, sin mentirle. Yo era un fuego donde andaba, en la gasolinera, en este lugar, aquí, allá, predicando. Y muchas de la gente que yo le predicaba me decían, tú tienes un llamado. ¿Por qué? Porque me veían el fuego que había en mi corazón. Hermano, y con el tiempo le voy a decir, no estoy como antes. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué va pasando, hermano? ¿Qué va pasando? ¿Lo tomamos por costumbre, el Evangelio? ¿O porque amamos a Dios? Que el Señor vuelva a encender esa pasión por Él en nuestras vidas, hermano. Porque cuando encendemos nuestro corazón y tenemos esa pasión, no nos callamos. Se lo digo, no nos callamos, hermano. Que Dios vuelva a encender esa pasión por nosotros. ¿Ok? Yo le dije que el Evangelio no es solo información, sino que transforma, hermano. Nos ha transformado de tal manera que ya no somos lo que éramos antes. Yo siempre les he dicho que nosotros como cristianos tenemos un antes y tenemos un después. Pero el mundo siempre tiene un antes, no tiene un después, siempre un antes, hermano. Y ahora el mundo necesita más que nada de nosotros. Ellos no lo saben, pero tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo sabemos, hermano. Lo que les espera es tremendo. Por eso les vuelvo a leer, dice, el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por principio y hasta el final, por la fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Cómo vivimos nosotros? Por fe. ¿Ok? Por fe, porque creemos en el Señor. Sabemos que algún día le veremos cara a cara, hermano. Sabemos que Él tiene preparada una morada celestial para nosotros, hermano. Cuán grande es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. La palabra dice que Él toma las aguas en el hueco de su mano, hermano. Estoy hablando de los mares, de los ríos, de los lagos, de todo lo que tiene agua. Lo toma en el hueco de su mano. Tan poderoso que nuestro Dios, que con tan solo hablar, Él creó las cosas, hermano. Imagínense el poder de la palabra. ¿Qué nos espera a nosotros, hermano? Un final feliz. Él tiene un lugar preparado para nosotros, una morada celestial para nosotros. Pero no podemos ser tan egoístas de pensar que yo voy a tener mi terrenito allá, mi casa. ¿Y qué pasa con el vecino que no conoce de Cristo? Es triste, hermano, empecemos por nuestra familia. Empecemos por nuestra familia. Y mire, y si nos quieren escuchar, entonces usted sabe lo que tiene que hacer, se sacude el polvo de sus piecitos, de sus zapatitos y se va. Pero usted cumplió con el mandato que el Señor le dio.
el Señor le dio un mandato a los discípulos. Está en Mateo 28. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Id y predicad este evangelio. ¿A quién? A toda criatura, hermano. Y está hablando del ser humano, no de animales. Del ser humano. Ir y predicar este evangelio por todo el mundo. El mundo ya está siendo evangelizado en todo lugar y no hay excusas, hermano, porque hoy se ve el evangelio por televisión, por internet, por radio, por el teléfono, hermano, por el teléfono. Que el teléfono, hermano, voy a decir como dijo Gigi Ávila, es una herramienta de Satanás. Porque cómo nos está apartando a los cristianos, hermano, de buscar el rostro de Dios. Nosotros, bueno, los muchachos están haciendo esos cortos, pero fuera de eso, hermano, ¿cuántas horas pasamos al teléfono y viendo cosas que no son de Dios, que no le agradan a Dios? Los muchachos, los jovencitos, hermano, usted ve a los niños que lloran porque les quitan el teléfono. ¿Dónde está parando esta nueva generación? No sé cómo le llaman, generación Z. Le llaman la generación Z, creo que le dicen. Imagínense lo que está parando. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios en el corazón. Cuando la palabra de Dios nos llena el corazón, hermano, ¿cuál es el propósito de tu vida? Vivimos para Dios. Nuestros pensamientos siempre están metidos en Dios. Siempre. Bueno. El Evangelio en acción para transformar vidas y traer salvación eterna a todo el que cree en la fuerza divina que salva del pecado, regenera el corazón y transforma la naturaleza humana a la imagen de Cristo. Mire qué tremendo, hermano. El Evangelio lo que hace, nos da la imagen de Cristo. La palabra griega es dunamis, de donde proviene dinamita. Esto significa que el Evangelio no es una teoría débil, sino una energía activa y eficaz de Dios. El propósito es salvación. Es el medio diseñado por Dios para rescatar al ser humano de la pena y el dominio del pecado, ofreciendo vida eterna. ¿Amén? ¿Se da cuenta lo que hace el Evangelio? El Evangelio de Dios, hermano. Dice, ¿cómo actúa el poder del Evangelio? Transforma el carácter, nos purifica y nos hace nuevas criaturas. ¿O no? Nos hizo nuevas criaturas, hermano. El viejo hombre ya pasó. Por eso yo le digo, tenemos un antes y un después. Ese hombre viejo ya está enterrado y ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Libera del pecado, rompe la esclavitud de las adiciones y comportamientos inmorales. ¿Cómo éramos antes de conocer al Señor? ¿Se recuerda usted? Yo era un sinvergüenza, hermano. Yo era un sinvergüenza, se lo digo. Pero ahora tengo vergüenza para muchas cosas. Y trato, hermano, en mi humanidad, de serle fiel al Señor y caminar en santidad. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo. Produce frutos, un cambio de vida, fruto del Espíritu, de paz y esperanza. Eso es lo que hace nuestro Señor. Amén. Ustedes saben, yo no predico largo, no me gusta predicar muy largo, pero quiero continuar con lo que yo escribí, ¿ok? Yo se lo dije. Nada le importaba más a Pablo que cumplir la voluntad de Dios para su vida, que era predicar las buenas nuevas de salvación. Sin las buenas nuevas del Evangelio y sin el poder que es el Evangelio, no puede haber salvación. Una vez más, hermano, sin el Evangelio no puede haber salvación. Acuérdense que a Dios le plació salvar al hombre a través de la locura de la predicación. Usted sabe que el mundo, ¿por qué le llaman locura? Porque nosotros aquí estamos horas y horas y no queremos irnos, y el mundo no puede entender lo que es el Evangelio, lo que es escuchar una predicación. Entonces, para el mundo, ¿qué es lo que es? Locura, hermano. Pero para nosotros, ¿qué es? Salvación. Amén. Entonces, Pablo sabía lo que él tenía que hacer.
Pablo era un hombre inquieto, hermano. Pablo iba por todos los lugares y predicando el Evangelio porque sabía que el Evangelio era el que traía la salvación. Ok. No puede haber salvación ni libertad de pecado, ni redención ni vida. El poder del Evangelio es el tema de la carta de Pablo a los romanos y el objetivo de su vida. Mire, ¿cuál era el tema principal de Pablo? Predicar el Evangelio. Y era el objetivo de su vida, hermano. Incluso preso. ¿Cuántas cartas escribió? Yo no sé, pero escribió muchas cartas estando preso, hermano. Pero no hay excusas para el que esté en el hospital. No hay excusas para el que esté en cama, hermano, de predicar el Evangelio. Usted sabe que el que está enfermo en cama tiene un teléfono. O el que no tiene un teléfono puede pedir. Yo escuché este testimonio, hermano. No sé si alguien lo contó, pero yo lo escuché. De una persona que estaba en el hospital. Y esa persona estaba enferma. Y estaba cerca de la ventana. Y le pidió a la enfermera papel y lápiz, y escribía textos bíblicos, y los tiraba por la ventana. Y dice que un día iba caminando un médico de ese hospital, y se le pegó en el zapato ese panfleto que tiró el hombre. ¿Quién cree que hace las cosas? Es Dios, hermano, buscando al hombre. El Señor siempre tiene alguna, ¿cómo decirlo?, alguna vid para atrapar al hombre, hermano, porque el que hace todas las cosas, Dios te usa, pero el que trae al hombre a Dios no eres tú, es el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Porque si fuera así, yo los traería a toda la rastra, como dice el Señor, que los traigamos aunque sea a la rastra, hermano. Y el hombre se convirtió, empezó a leer la Biblia y todo, y conoció a este hombre, al que tiró el panfleto, y va a verlo. Y le cuenta la historia. Y el hombre, imagínese cómo estaba. Él no pensó que alguien se iba a convertir con un panfleto que él tiró, con algo que él hizo a mano, hermano. Pero Dios usa a las personas con un propósito, hermano, y nosotros no podemos quedarnos callados. Para nosotros no hay excusa cuando estemos delante del Señor. Nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Ok? ¿Por qué si tu vecino o tu otro vecino, tu familia, tú no les hablaste de mí? Dios nos va a pedir cuentas, hermano. Y nos va a haber excusa para nosotros, porque siempre hay un medio para que nosotros podamos evangelizar. Y tenemos el caso de Jesús, de la samaritana. Cuando Jesús entra al pozo, ¿qué estaba haciendo la samaritana? ¿Cierto? Sabemos que la samaritana iba una hora, que no iba la otra gente, estaba solita. Y Jesús, como conoce todas las cosas, fue al pozo y le pidió agua. Fue el tema de conversación para entrar y evangelizarla. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la mujer fue corriendo a la aldea y convirtió a muchos que vinieron y se convirtieron, hermano. Con uno que se conviertan los otros, hermano. Pero no podemos caer en el lejano, no podemos caer en las costumbres ni tradiciones, hermano. Nosotros tenemos que creerle al Señor, que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, yo siempre les he dicho, hermano, que nosotros, ¿qué somos? La luz, la sal, dice primero, la sal y la luz de la tierra, ¿cierto? Y donde nosotros llegamos, ¿qué hacemos? Le damos sazón, ¿cierto? Pero también somos la luz. ¿Y dónde está la luz? ¿Qué pasa? Las tinieblas tienen que irse. La palabra es la palabra, hermano. La palabra no puede mentir. Dice que en el principio Él creó la luz, pero la luz y las tinieblas estaban juntas y las separó, hermano. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros entramos a algún lugar. Las tinieblas tienen que apartarse. O eso lo convertimos en bendición. Nosotros somos un pueblo diferente, hermano. Somos un pueblo que tenemos un Dios todopoderoso, hermano. Póngase a pensar en el poder de Dios que no tiene límites. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Amén. No somos nada, hermano. Ahora, déjeme buscar otra cosita. ¿Qué es el Evangelio de Cristo?
¿Qué es? Nos concentramos en las dos últimas palabras de Cristo, con seguridad. Si ustedes entienden a Cristo, entonces vamos a entender qué es el Evangelio de Cristo. Si nosotros no conocemos a Cristo, jamás vamos a entender qué es el Evangelio de Cristo. Primero tenemos que conocer a Cristo para entender el Evangelio de Cristo, porque todo esto es el Evangelio de Cristo, hermano. No solo los 4 evangelios, ¿cierto? El Evangelio completo es las buenas noticias. Amén. Así que en estos momentos, hermano, las iglesias, si usted se da cuenta, parecen más restaurantes o parques de entretenimiento que iglesias. Porque el mundo quiere escuchar lo que está en su corazón y el pastor le habla de aquello que está en su corazón. Pero ese mensaje no trae salvación, hermano. El único mensaje que trae salvación es cuando somos cristocéntricos. Si no está Cristo, mire, en ese mensaje, entonces aquella persona tiene que arrancar o correr de esa iglesia, porque esa iglesia no le va a traer la salvación. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor.